la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile tuvo como propósito, según se expresó públicamente, restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada. Estas primeras declaraciones apuntaban a la idea de un gobierno corto que dejaría el mando en cuanto se dieran las condiciones para retomar el orden constitucional tradicional. Fue así que, frente a la aparente imposibilidad de una salida institucional a la crisis que aquejaba al país desde fines de 1972, incluso quizás la mayoría de los simpatizantes del Partido Demócrata Cristiano miraron con alivio, aunque sin simpatía, lo sucedido. Otros, observando la radicalización política existente y la dureza de la acción militar represora, pensaron desde un principio en el advenimiento de una dictadura larga. Tenían razón. En octubre de ese año, el discurso de los militares, que al momento del golpe no parecen haber tenido plan de gobierno alguno, ya había cambiado. No se trataba de restaurar el sistema democrático tradicional, sino que éste comenzó a ser considerado como la causa misma de la crisis. Con todo, pocos imaginaban entonces que se iniciaba el gobierno más prolongado y uno de los más innovadores de la historia de Chile republicano. Este, aunque fracasó finalmente en su intento de consagrar en Chile una democracia protegida en lo político, sí implantaría un nuevo orden económico de inspiración neoliberal que ha subsistido hasta la actualidad. Entre los años 1970 y 1973, Chile se encontraba en un periodo de cambios. Bajo el gobierno de Salvador Allende, nuestro país buscaba el camino para llegar al socialismo, pero mientras tanto, el caos, la escasez y las manifestaciones que acrecentaban día a día daban como pronóstico una derrota definitiva. Dadas estas circunstancias de efervescencia social, hubieron varios intentos de derrocar el gobierno. Sin embargo, el único definitivo fue el de 1973, organizado por la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros. Tal alianza se dio entre el vicealmirante José Toribio Merino, el general Gustavo Ley y el general César Mendoza. El golpe sería llevado a cabo el día 11 de septiembre a las 6:30 de la mañana. A esta hora, la Armada se toma Valparaíso, se cierra el centro cívico y bloquean los cordones industriales. En este momento, el presidente Allende se dirige a La Moneda para tomar las decisiones necesarias, cuando se le informa que debe renunciar a la presidencia y dejar el país. Pero este se niega, y da un mensaje de aliento y tranquilidad a la población en Radio Magallanes. En ese momento, la Junta de Gobierno justifica su acción diciendo que actuaron en respuesta a un gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional para así restablecer la normalidad económica y social del país. Para evitar posibles levantamientos, se declara toque de queda y se inicia la persecución a posibles adeptos de la Unión Popular, dándoles muerte de forma casi inmediata y sin investigación de por medio. Se declara estado de guerra interna en el país. ¿Cuál fue para usted el momento que marcó su vivencia en la dictadura? Varios momentos. Pero yo era estudiante universitario en ese momento. Pero vi cómo empezaba a encarecerse la educación universitaria. Vi las persecuciones de algunos profesores y compañeros míos, desapariciones de algunos compañeros y profesores. Y yo creo que el 74, 75 fueron durísimos para quienes estábamos acostumbrados y habíamos nacido en un ambiente democrático.
Durante este periodo, muchas de las funciones políticas del país fueron suspendidas, como por ejemplo las sesiones del Congreso Nacional. Se anulan todos los cargos parlamentarios del Tribunal Constitucional y se ordena el deje de sus funciones tanto a alcaldes como regidores. También se prohibió cualquier tipo de reunión debido a que se podría estar formando un complot revolucionario. No podías tener opinión política, no podías tener participación en lo que tú querías, porque más de 3 personas ya eran peligrosas ya. Juntarse 3 personas era peligroso para el gobierno dictatorial. Se prohibieron las reuniones, se prohibieron todos los sindicatos, los gremios, no existieron. De hecho, no existía el Parlamento. Los alcaldes, los regidores en ese tiempo, los intendentes eran designados por el gobierno militar. O sea, ni siquiera teníamos derecho a elegir nuestra autoridad. El Partido Comunista fue proscrito. Además, se suspenden otros partidos como el Socialista y el Demócrata Cristiano, condenando a sus dirigentes por supuesta traición a la patria y obligándolos a salir al exilio para no ser detenidos. También los sindicatos son prohibidos, junto con cualquier tipo de organización obrera. Se insta a la población a hacer denuncia de todo aquel que fuera considerado partidario comunista o tuviera intención de paralizar la función obrera. Durante el gobierno militar, los medios de comunicación fueron censurados y completamente manipulados a favor del gobierno militar. En el caso de los radios Portales, Corporación y Magallanes, dado que eran partidarias comunistas, fueron clausuradas, al igual que los diarios El Clarín, El Siglo y Puro Chile, cuyas sedes fueron destruidas. No así el diario El Mercurio, que pertenece a la derecha política. Todo esto era controlado por la nueva Oficina de Censura a la Prensa. Bueno, porque empezaron el toque de queda, no podíamos salir a ninguna parte, todo fue coartado. No habían películas prohibidas, había muchas cosas que nosotros no pudimos tener acceso, porque fue el régimen que lo mantuvo todo en sí. ¿De qué manera se vio afectado la formación de partidos políticos y la libertad de opinión durante la dictadura? No, desaparecieron completamente. O sea, al no haber democracia no hay partidos políticos, no hay pensamiento político, y quien tuviera el atrevimiento de pensar diferente desaparecía o era torturado. Esas son las cosas más dolorosas de una dictadura, pues. O sea, no poder tener opinión, no poder decir esto no me gusta, esto no me conviene, yo no soy de eso. Todo impuesto por un personaje que pensaba que tenía el poder de decidir por todos nosotros. Mi posición era justamente esa, la de la clase obrera y trabajadora. ¿Y por qué? Por convicción. ¿Y qué consistía su convicción? Yo era militante de un partido político, era dirigente sindical, y bueno, a raíz de todo eso, la toma de conciencia que yo tuve muy joven, y lo fui desarrollando en la medida de que O sea, ¿usted cree que en ese momento habían muchas injusticias en las clases sociales? Como lo sigue habiendo actualmente, pero era más acentuado. ¿Cuál y por qué? Sí, yo siempre he sido de izquierda, yo era socialista en esos tiempos, porque entendía que la riqueza aún puede redistribuirse a todos por igual. Pues. O sea, todos debemos tener oportunidad de disfrutar de la riqueza de nuestro país. ¿En qué consistía el sistema económico que se impuso en conjunto con el régimen militar? Bueno, esto dio pie a que los grandes empresarios empezaran a convencer al país de que estábamos tan mal que era producto de ese sistema socialista de estatizar la riqueza chilena. Por lo tanto, ellos ofrecieron lo que llamaban la maravilla económica, los Chicago Boys de Estados Unidos exportaron un sistema neoliberal, que básicamente se trata del libre comercio, o sea, no había control de precios. Los empresarios pueden trabajar, ahora lo estamos viendo últimamente con las colusiones, que es como el punto final de lo que es el sistema neoliberal. Los empresarios, dueños de la riqueza, dueños de la distribución, ellos deciden qué vender y al precio de qué vender. Y nosotros tenemos que consumir más.
La implementación del neoliberalismo en Chile estuvo a cargo de un grupo de economistas chilenos apodados los Chicago Boys. Estos eran Sergio de Castro, Jorge Causas, Pablo Barahona y José Piñera. Las medidas propuestas se basaron en el ladrillo, un documento político-económico que plantea la desregulación, liberalización, apertura hacia el mercado exterior y un rol subsidiario del Estado en la economía. Para llevar a cabo tales planes económicos fue necesaria una total reestructuración de las empresas y un ajuste fiscal. ¿Sufrió problemas de tipo económico durante el gobierno de López? No, generalmente el país estaba con un problema económico porque hubo acaparamiento de los alimentos, había un proceso de nacionalización que hacía que las empresas no produjesen, la influencia de Estados Unidos con sus grandes empresarios instalados en Chile con la riqueza de la minería, por ejemplo, la Bryan Copper Company, la ITT y otras más. Entonces, cuando el gobierno quiere nacionalizar esa riqueza, empezaron las acciones políticas de estos empresarios. Así que ahí se produjeron algunos problemas económicos en el país. No. Yo era funcionario público, tenía un buen grado en la escala administrativa, un profesional técnico, por lo tanto me desenvolví bien. ¿Qué factores influenciaron en el mal funcionamiento del sistema económico de Allende? Las nacionalizaciones. Ese fue el elemento que detonó los problemas económicos del gobierno de Allende. Porque habían grandes consorcios americanos que extraían, por ejemplo, el cobre. Habían como tres, me recuerdo la Bryan Copper Company, me recuerdo ITT, que tenía a cargo de las comunicaciones, yo en este momento no me recuerdo, pero eran empresarios externos. Y algunos emergentes empresarios chilenos que ya empezaban a acumular riqueza. Entonces, cuando el gobierno de Allende quiere nacionalizar esta riqueza, obviamente ellos se rebelaron y empezaron a influenciar a través de su poder, con su poder, a la distribución de alimentos, por ejemplo. Grandes acaparadores, los grandes negocios distribuidores de alimentos acapararon y no vendían, porque descubrieron también que con ese sistema podían ganar más dinero, porque vendían en el mercado negro. Por eso se fueron creando las tremendas colas para adquirir alimentos de primera necesidad. Posteriormente vino el paro de los camioneros, por lo tanto los alimentos no podían distribuirse a través del país. Y todo eso fue afectando el bienestar de los chilenos, el acaparamiento produjo una alta inflación, Chile llegó a tener una inflación de 1.500% más o menos, y el Estado, para poder paliar ese problema, empezó a emitir dinero. Empezó a emitir dinero la Casa de Moneda, lo cual me influenció mayor una alta inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente disponía de capital, pero no podía comprar. Y se cerraron las fronteras, no había entrada de alimentos del exterior, de Argentina, por ejemplo, de Brasil, de Perú. Entonces hubo una escasez de alimentos artificial, que afectó mucho la economía del país. Este plan neoliberal se introduce en primera instancia como una reforma tributaria en 1974, que buscaba bajar la tasa de inflación e implanta el IVA. Estas acciones a mediano plazo repercuten en un aumento en las recaudaciones del fisco. El neoliberalismo proponía que la apertura del mercado chileno al exterior y la rebaja de los aranceles resultarían favorables para la exportación de productos, además procuraba una total liberalización de los precios que permitieran una competencia con los productos internacionales. Como consecuencia de esto, hubo una devaluación de la moneda nacional y el cambio del escudo al peso. Como efecto de estas reformas, ocurrió una diversificación de productos, masificación de la exportación y aumento del PIB. También las empresas nacionales que no pudieron competir con las extranjeras se vieron afectadas. Por ejemplo, la industria manufacturera disminuyó en forma considerable. Otra de las reformas consistió en una disminución de los empleados públicos y del gasto público, lo cual en conjunto a otros cambios derivó en un elevado índice de desempleo, disminución de los salarios, numerosas quiebras de empresas, etc.